Vamos a leer entonces esta mañana el libro del profeta Oseas. Vamos a estar revisando el capítulo 12 completo. Dice así la palabra de Dios: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló. Y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de fiesta. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó de la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Acompáñeme, por favor, en oración. Padre bendito, tú que eres eterno, tú que eres santo, y como escuchábamos hace un rato, tú que eres omnisciente, todo lo sabes. Tú que conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú que conoces mejor que nadie nuestra necesidad. Y también conoces la inclinación pecaminosa que nuestro corazón tiene. Padre, tú eres ese Dios santo que por tu misericordia nos ha llamado a servirte. Nos has llamado a ser salvos. No por nuestro esfuerzo, no por mérito alguno de parte nuestra, sino en realidad de pura gracia. Y te agradecemos, Padre, porque única y exclusivamente podemos confiar en ti para nuestra salvación. Cuando vemos nuestro interior, cuando vemos lo que emana de él, realmente nos sorprendemos, Señor, de que aún así tú nos ames. Pero esa gracia que sobreabunda, esa gracia sobre gracia que tú derramas en nosotros, nos da confianza plena en que si tú nos has salvado, nos salvarás eternamente. Gracias, Padre, porque esa salvación no provino de nosotros, sino que provino de ti. Y gracias porque única y exclusivamente podemos descansar en tus promesas, en tu palabra. Y es por esa razón que esta mañana estamos acá reunidos a oír tu palabra. Y yo te ruego personalmente que nos instruyas, que nos des claridad sobre lo que tu palabra dice en esta sección, que podamos ser confrontados con tu palabra, también animados si ello lo requiere. Dios mío, tu palabra es verdad. Y como dice el salmista en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Ayúdanos a adquirir todo tu consejo. Ayúdanos a amar toda tu palabra. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo obre esta mañana, a pesar de mí, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi ignorancia en muchas áreas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo produzca convicción en mis hermanos y también en las personas que nos visitan esta mañana. Padre, gracias nuevamente te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
a ti que eres cristiano, a ti que has reconocido tu condición, te has arrepentido de esa pecaminosidad y que has confiado y puesto tu fe en el Señor Jesucristo, quiero hacerte una invitación en estos momentos. Quiero que reflexiones. Quiero que hagas memoria de aquello que estabas haciendo el momento preciso antes que el Señor Jesucristo saliera a tu encuentro. ¿En qué situación estabas? ¿Cuál era tu condición? Ahora quiero rogarte que medites un momento y que veas no tan solo cuál era tu condición, sino también qué sería de ti el día de hoy si Cristo no hubiese salido a tu encuentro. ¿Qué sería de ti? En mi caso particular, antes de conocer al Señor Jesucristo, más bien antes de ser conocido por Él y alcanzado por Él, yo me encontraba en una profunda depresión. La siguiente pregunta que les hice, ¿qué sería de mí hoy día? La verdad, no tengo la más mínima y remota idea qué sería de mi persona si no fuera por la gracia de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Tenemos que preguntarnos, ¿saben por qué? Porque la verdad es que Dios, cuando irrumpe en la vida de una persona, hay un antes y un después. Cuando Dios llega a tu corazón de verdad, hay una marca perfecta entre lo que fue y lo que eres. Y eso es evidente. Nosotros lo vemos, por ejemplo, claramente en la vida de Simón. Simón era un pescador común y corriente. Pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, no tan solo le cambia el nombre y le llama Pedro, sino que además de aquello, le da una nueva misión. Ya él no solo iba a pescar peces, sino que ahora se iba a convertir en un pescador de hombres. Vemos nosotros también cómo Saulo, el perseguidor acérrimo de la iglesia, se encuentra con el Señor Jesucristo y de ser un perseguidor, ser alguien que arrastraba a hombres y mujeres y ancianos, no importando la edad, no importando la condición, los arrastraba a los tribunales de los judíos para que estos les castigaran por no continuar con la tradición. Ese mismo hombre, después de encontrarse con el Señor Jesucristo, es el más conocido predicador del Evangelio en todo el mundo. Ahora bien, tú me puedes decir, bueno, eso pasa en la Biblia solamente. Pero la historia nos muestra claramente que hay muchos casos, y todas las personas que han tenido un encuentro con Jesús, hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Vemos, por ejemplo, en la historia, cómo un hombre llamado John Bunyan, un simple ojalatero en Inglaterra, un hombre muy pobre, un hombre con muy pocos recursos, luego de haberse encontrado con el Señor Jesucristo, se convierte en el predicador más efectivo de su época. Cómo, siendo una persona del vulgo común y corriente, Dios lo transforma y lo lleva y lo capacita para poder predicar su palabra. Vemos también, por ejemplo, en la historia, cómo un hombre llamado George Mueller, un ladrón que fue a la cárcel siendo muy pequeño, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y posterior a eso toca su corazón, es transformado y no solo cambia su forma de ver la vida, sino que también, habiendo sido un ladrón, se convierte en una persona dadivosa que crea orfanatos para poder atender la necesidad de muchos niños y no tan solo la necesidad física de alimento y de un lugar donde cobijarse, sino también la necesidad espiritual, nutriendo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios para la vida de esas personas. Dice un recuento que más de 19.935 niños fueron alcanzados por el mensaje del Evangelio o oyeron el mensaje del Evangelio de mano del ministerio de George Mueller. El sermón del día de hoy, hermanos míos, como pueden ver en la pantalla, tiene un título muy hermoso. Un gran Dios para un gran pecador. Porque detrás de cada una de las historias de nosotros, de aquellos que hemos confiado en Cristo, ciertamente,
hay un gran pecador, y no tan solo en el pasado, sino también en el presente. Nunca olvidemos aquel hombre publicano que el Señor Jesucristo menciona cuando está enseñándole a sus discípulos. Le dice, había un hombre, habían dos hombres en realidad. Uno era un publicano y el otro era un fariseo. El publicano decía con su corazón acongojado, sé propicio a mí, pecador. Mientras que este hombre religioso decía, Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano que está acá. Vemos cómo Dios oye la oración de este hombre que reconoce su condición. Mientras que el otro, el fariseo, el religioso, se oía a sí mismo. Porque el mismo texto dice que oraba consigo mismo. Pero cuando Dios toca el corazón de un pecador, cuando Dios toca el corazón de un pecador, algo pasa. Para un gran pecador como tú y como yo, es necesario un gran Dios, un soberano Dios, un excelso Dios. Y por eso, hermanos míos, es que hoy estaremos hablando en función a este pasaje de dos puntos relevantes que encontramos ahí. En primer lugar, un gran pecador. Y en segundo lugar, un gran Dios. Como habrá notado anteriormente en el libro de Oseas, este libro es una suma de la reprensión que Dios realiza al pueblo del norte, al pueblo de Efraín, también conocido como Samaria, también como el reino de Israel. Y Él le habla a este pueblo que es desobediente, este pueblo que es rebelde. Una y otra vez continúa exhortándoles y llamándoles al arrepentimiento. Hemos avanzado 12 capítulos ya y la verdad es que cada semana es un verdadero suplicio para nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que está llamando la atención de este pueblo. Y a nosotros también nos ha removido y nos ha azotado, nos ha pegado en la cabeza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también nosotros somos pueblo de Dios. Y ciertamente de la misma manera que este pueblo pecaba y se iba tras otros dioses, lo traicionaba y no consideraba su voluntad, de la misma manera tú y yo muchas veces hacemos eso en nuestro diario vivir. Esa es la razón por la cual hemos sido azotados por la palabra de Dios. Ahora, Dios reprende el pecado de su pueblo y eso tenemos que tenerlo claro, querido. Eso es parte de su amor para con su pueblo, el hecho de reprendernos. Es necesario que nosotros seamos reprendidos por la palabra de Dios. Por eso es que el Salmo 119, versículo 160, como mencionaba en mi oración, dice, la suma de tu palabra es verdad, porque necesitamos todo el consejo de Dios. Necesitamos ser animados a vivir esta vida de fe. Necesitamos ser consolados cuando estamos pasando por situaciones difíciles, pero también necesitamos ser reprendidos cuando hay desobediencia en nuestras vidas. Y querido, déjame decirte que yo no me paro aquí con mi autoridad a llamar tu atención. Yo no tengo ninguna autoridad. Yo me paro aquí con la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la única autoridad que tengo como pastor, la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios te va a ofender, con todo el dolor de mi corazón te tengo que decir algo. Yo no te quiero ofender, pero si la palabra de Dios te ofende, aleluya. Aleluya. Porque es su palabra. Es su palabra. Yo me paro acá 45 minutos, muchas veces llamándote al arrepentimiento, corrigiendo tu vida, tocando algunas áreas las cuales todavía no has soltado. Pero déjame decirte que yo estoy más de 7 días siendo confrontado con la misma palabra. Yo no me paro aquí a juzgarte a ti. Yo 7 días antes estuve juzgando mi propio corazón. No tengo autoridad sobre ustedes. Es la palabra de Dios. Y antes que te golpeara a ti, a mí me golpeó también. Porque yo soy un pecador que necesita la gracia de Dios. Entonces, cuando veamos esto, no pensemos que es un ataque personal de parte mía.
Esto es la palabra de Dios y si está tocando tu corazón, estate alerta. Estate alerta. Si no, qué bien, súper bien por ti. Pero si la palabra de Dios te está llegando, es el Espíritu Santo el que te está hablando. Y si tú vas a hacer caso omiso a eso, la verdad es que no, yo no puedo hacer nada, yo no te voy a obligar a nada, porque yo no tengo ese poder, única y exclusivamente el Espíritu Santo lo tiene. Hermano, yo no soy nada más que un hambriento diciéndole a otros hambrientos dónde hay pan. No soy nada más que eso. Yo no estoy por sobre ustedes, yo tengo las mismas luchas que tienen ustedes. Por tanto, yo no me pongo aquí a juzgarte a ti. Yo como vocero de Dios, en la autoridad de su palabra, te vengo a decir, por favor, que te arrepientas. Yo prefiero que te enojes conmigo ahora y que estemos una eternidad gozosos en el cielo nuevo y la tierra nueva, a que ahora te acaricie la espalda, no te diga nada, pero cuando estés en el lago de fuego y azufre y te acuerdes de mí, me vas a maldecir. Yo prefiero que te enojes conmigo ahora, hermano. De verdad. Porque la corrección, el llamar al arrepentimiento es el amor. Si yo no te llamo al arrepentimiento, no te digo, mira, la palabra de Dios dice esto, yo no te estoy llamando. ¿O creen que es muy lindo para uno decir estas cosas? Ver muchas veces las caras de amargura, de rabia. Para mí es igual de doloroso, porque yo también fui confrontado por la misma palabra, con la misma medida. Yo también fui azotado. Y la verdad es que el libro del profeta Oseas nos llama precisamente a eso, a que cuestionemos nuestro corazón. Hermano mío, si yo me callo y no te digo nada, tu conciencia no va a ser removida. Y cuando llegue delante del Señor, Él me va a decir, ¿sabes qué? Te puse a 50 personas todos los domingos al frente tuyo y no los llamaste al arrepentimiento. Yo prefiero amargar mi propio corazón ahora a otra cosa. Por eso es que Dios nos llama a exponer el pecado, a llamar al arrepentimiento y también a mostrar que Jesús es la solución a tu pecado y el mío. Eso es lo que Dios nos manda y nos muestra por medio de libros tan fuertes en su lenguaje y en su forma como es el libro del profeta Oseas. Bueno, en fin, querido, una de las características de la literatura profética de ese tiempo es que ésta no tiene un orden común y corriente. Para los que leen el Nuevo Testamento, se darán cuenta que al leer una epístola del apóstol Pablo, por ejemplo, uno lee un versículo y el versículo que va antes y el versículo que va después tienen cierta relación. Claro, porque es una epístola, el género literario es una epístola. Por tanto, es súper bueno y se puede de verdad analizar un pasaje a la vez. Pero cuando nosotros nos dirigimos a otro tipo de literatura, como es la literatura del Antiguo Testamento, y en particular estos libros proféticos, nosotros nos encontramos con otra forma morfológica en la cual está la escritura. Y estas se llaman técnicamente los famosos quiasmos. ¿Cuáles son los quiasmos? Los quiasmos son unas estructuras de pensamiento que van entrelazadas una a la otra de una forma aleatoria, sin embargo, dentro del mismo relato tienen una concordancia entre sí. Entonces, por eso usted va a ver muchas veces que yo mezclo el versículo 2 con el versículo 7 y con el versículo 14, por ejemplo. No porque yo de una manera antojadiza determine que eso es así, sino porque la forma en la cual eran escritos los quiasmos en ese entonces eran así. Entonces, eso es importante porque nos va a ayudar a comprender de manera más práctica cómo es que textos tan complejos como los que acabamos de leer tienen sentido. Porque la verdad es que cuando nosotros leímos recién, muchos de ustedes quedaron quizás un poco colgados con lo que le estaba diciendo la palabra de Dios. De pronto habla de una cosa, de pronto salta a otra, y es que por eso que es necesario ordenarlo esto de una forma
en la cual podamos comprender cuál es la extensión del pasaje y el sentido que Dios nos quiere mostrar por medio de esta forma. Esta forma para nosotros, en nuestro contexto del siglo XXI, en nuestro contexto de la forma en la cual hablamos, es sumamente difícil de comprender, pero para el judío de la época tenía sentido, ¿ya? Por eso es que vamos a ordenar estos pasajes de acuerdo a la gran estructura que nos muestra esto. Por eso vamos a comenzar hablando en primer lugar de este gran pecador. Y este gran pecador es el pueblo de Israel. Este gran pecador es este pueblo que ya por más de 11 capítulos ha estado siendo confrontado, que ha estado siendo cuestionado y cuya relación de Dios con este pueblo ha sido mostrada de diversas maneras. Se ha mostrado como, en primer lugar, un esposo engañado que quiere volver a atraer a su esposa. Esa es la primera analogía que se emplea en el libro de Oseas. Posteriormente vimos la semana pasada cómo es que Dios se muestra como un padre que quiere hacer volver a ese pueblo hacia él. Pero aparte de eso, nosotros vemos cómo es que por medio de estas figuras, Él siempre muestra que este pueblo es muy pecador. Acompañen por favor al versículo 1. Y en el versículo 1 vamos a comprobar la terquedad de este pueblo, la tosudez de este pueblo. Oseas capítulo 12, versículo 1. Fíjese, dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. La idea de este pasaje, hermano mío, es que vemos a un pueblo de Israel que pretende controlar a lo indomable. Los israelitas creían que aliándose con los asirios y con los egipcios lograrían protección y lograrían de alguna manera tranquilidad y paz dentro de su manera de vivir. Sin embargo, esta es una alegoría que usa el Señor para mostrar lo ridículos que se ven ellos tratando de hacer eso. La primera idea que muestra acá, la idea de entenderlo es sumamente práctica y le quiero hacer una pregunta. ¿Alguien puede controlar el viento como se controla a una oveja? Nadie puede controlar el viento. La idea de este pasaje es Efraín se apacienta y en rigor, más allá de se apacienta, tiene la idea literalmente de que Efraín quiere apacentar como un pastor de un rebaño al viento. Nadie puede guiar al viento. Sin embargo, Israel pretendía poder dominar, poder domar ¿a quién? A estas naciones, como fueron la nación asiria y la nación de Egipto. Ahora, la otra alegoría que se muestra acá es incluso aún más fuerte. Dice así, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Y esto también es una idea bastante peculiar. El viento solano es una alusión al viento del oriente. Este viento del oriente en aquel entonces también se le conocía como el simún y era el viento que perjudicaba las cosechas. Oseas está diciendo que el pueblo de Israel trata de gobernar el viento como quien gobierna o guía a una oveja y que en vez de huir o no querer este viento que era tan perjudicial para las cosechas, ellos lo seguían y lo buscaban. De esa misma manera, ellos creían, pretendían que podían tener y domar a naciones tan voraces como lo eran la nación asiria y la egipcia. Fíjese que el texto dice acá que ellos hicieron pacto con los asirios. Y esa referencia es una referencia a un pacto político. Ellos rogaron a los asirios que los cuidaran. Y también habla de otra cosa, un acuerdo económico que ellos hacen con los egipcios a la hora de enviarles un obsequio de aceite. Cuando los israelitas eran buenos productores de aceite, entre otras especias. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos, para poder tener un pacto comercial con los egipcios, les mandaron esta ofrenda
de aceite. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a Israel tratando de gobernar a dos naciones grandes, haciendo un pacto político por su parte con los asirios y haciendo un pacto, llamémoslo económico, con los egipcios. Sin embargo, esto nada más mostraba la tosudez de este pueblo. Aquí podemos ver lo irracional del corazón de ellos. Y eso es lo mismo, hermanos míos, que muchas veces nuestro corazón, nuestro actuar, manifiesta. Cuando confiamos en aquello que nos va a destruir, como ya lo vimos hace unas semanas atrás, con una ingenuidad tremenda. Simplemente recordarlo. No pongas tu confianza en aquello que por naturaleza te va a destruir. Si tú amas el dinero, probablemente te vas a sobreendeudar. Y eso va a generar que lo que tú amabas sea tu peor enemigo. Eso es lo primero que nosotros vemos aquí sobre este gran pecador, el pueblo de Israel, la tosudez que ellos tenían. Lo segundo, la segunda característica que nos muestra este pasaje sobre este gran pueblo pecador, era que ellos les encantaba crecer en riquezas por medio de engaños. Acompáñenme al versículo 7 y al versículo 8, por favor. Fíjese aquí lo que dice el texto. Dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí y ni pecado en todos mis trabajos. Los comerciantes queridos del reino del norte, estos comerciantes comenzaron a aprovecharse de las personas más vulnerables. Y una de las cosas que comenzaron a hacer como pueblo fue adulterar las pesas y las balanzas. Entonces, cuando alguien iba a comprar, ellos tenían las pesas adulteradas. Entonces, pesaba más de lo que verdaderamente era. Y ellos estaban enriqueciendo, los comerciantes de esta nación, de esa forma. Ahora, curiosamente, lo que dice el texto aquí, dice, mercader que tiene en su mano peso falso. Originalmente, la palabra mercader significa Canaán. O sea, incluso Dios está haciendo una alusión a este pueblo, los cananeos, los cuales eran hombres que actuaban totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces está haciendo este símil, incluso Dios, llamándole la atención a estos comerciantes, mostrándoles por medio de esta expresión por la cual les llama, que ellos son iguales que los pueblos que Dios aborrecía y que terminó eliminando. Por eso utiliza también esta expresión mercader. Ahora, Dios había prohibido tácitamente y explícitamente que las personas que comerciaban se enriquecieran producto de las pesas falsas. En Levítico capítulo 19, versículo 36, Dios ordena esto y dice lo siguiente: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Ellos creían que adulterando las pesas y las balanzas y en sus mentiras y engaños iban a pasar inadvertidos, pero para Dios no hay nada que pueda pasar inadvertido. Aquí vemos esta segunda característica que Dios está hablando de este pueblo pecador o este gran pecador que era el pueblo de Israel. En primer lugar, la tosudez de pensar incluso hasta en lo irracional en vez de arrepentirse. Y en segundo lugar, este anhelo de alcanzar y crecer económicamente a despensas de la usura y del aprovechamiento. El tercer elemento que Dios está manifestando de este pueblo pecador aquí es la idolatría, cosa que hemos visto en extenso en versículos anteriores o en pasajes anteriores. Por favor, acompáñeme al versículo 11. Dice así: ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Anteriormente, Dios ya había hablado de Galaad.
Galaad fue la ciudad en la cual Pekaj, un hombre insurrecto, produjo todo un motín en contra de un rey, logrando incluso asesinarlo. Cuando menciona a Galaad del libro de Oseas, habla y cita de alguna manera este acto tan vil de traición por parte de este hombre llamado Pekaj. Pero también Galaad correspondía al lugar o a la ciudad donde se criaban los ganados más finos en ese entonces. Y eso es lo que producía vanidad en ellos. Ciertamente, dice, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. Ellos confiaban e idolatraban también las ganancias que adquirían por medio de las ventas probablemente de estas pieles y también de la carne de estos animales. Después menciona la ciudad de Gilgal, y en Gilgal menciona que sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo, también haciendo una clara alusión a la idolatría. Por tanto, vemos que Dios manifiesta tres características de este pueblo pecador. En primer lugar, la tosudez, lo testarudo, lo rebeldes que eran, incluso al punto de lo irracional. En segundo lugar, vemos que también manifiesta esta idea o este ánimo que tenían ellos de alcanzar ganancias de maneras injustas, adulterando incluso hasta las pesas para que ellos pudieran usufructuar incluso de los más pobres. Y en tercer lugar, el tercer reclamo de Dios o el tercer pecado que manifiesta de este pueblo es el de la idolatría. Ahora bien, Dios muestra esas cosas en este pasaje, pero Él, a la vez de mostrarle eso, les quiere de una manera indirecta decir una cosa. Él les dice, ustedes son así, pero esto no es nada nuevo para ustedes. Esto no nace en ustedes. Esta tendencia pecaminosa no nace en ustedes. Esta tendencia viene de su primer padre. Y es ahí donde nosotros vemos que aquí, de alguna manera, muestra ciertos hitos en la vida de una de las personas más importantes en la historia de Israel, que es el mismísimo Israel, Jacob. Jacob es el comienzo del cumplimiento de la promesa de Dios hecha muchos años atrás a su abuelo Abraham. Israel, Jacob, es quien Dios llama, se enfrenta a él y le cambia el nombre a Israel. Y las citas que hace acá sobre este hombre, el patriarca Jacob, quieren mostrar a este pueblo que en realidad esta conducta que ellos manifestaban no era propia de ellos solamente, sino que atrás, desde el comienzo de su historia de relación pactual con ese pueblo, Jacob ya manifestaba esta tendencia pecaminosa. Ahora bien, lo más glorioso de esto, hermanos míos, es que la alusión que hace a este gran pecador, que es Jacob, también da un mensaje de esperanza. Porque Dios llama a este hombre pecador llamado Jacob y le da una promesa grande también. Por tanto, Él se muestra por medio de este ejemplo de la vida de Jacob como un Dios justo, pero también como un Dios que es misericordioso en la vida de Él. Y así es como vemos que Él repasa ciertos puntos de la vida de Jacob. Versículo 3, acompáñame por favor. Oseas capítulo 12, versículo 3. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Este verso nos lleva a nosotros inmediatamente a Génesis capítulo 25. En Génesis capítulo 25 nosotros vemos cómo es que nace en el vientre de esta mujer, Rebeca, nace dos mellizos. Primero Esaú y luego Jacob. Y cuando Esaú está saliendo, dice el relato que su hermano bebé saca la mano y lo toma por el talón. Lo agarra del tobillo, del calcañar. A eso se refiere con el calcañar, el tobillo. Por esa razón es que a él se le denomina Jacob. Jacob significa el que usurpa, básicamente. O también otra acepción es el
engañador. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios le está diciendo al pueblo: ustedes son pecadores, son idólatras, son tosudos, pero en realidad esto no es tan solo de ustedes, esto vino desde el primer momento, cuando vuestro padre, Jacob, incluso en el momento de nacer, quería usurpar la primogenitura, haber nacido primero que su hermano Esaú. Y eso es lo que nosotros vemos ahí, el primer hito importante. Este pueblo era estafador y engañador porque su propio padre lo era. La segunda característica o el segundo hito importante que se nos muestra de la vida de Jacob es el que aparece en el versículo 4. Dice: venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Y esto hace alusión a años después, cuando ya este hombre había engañado a su hermano y había salido, y había engañado también a su padre, y había salido de la presencia de ellos. Él se dirige a Aram, ahí conoce a su esposa, vienen a sus esposas, las hijas de Labán, y comienza a multiplicarse, y posteriormente él va a regresar a su tierra, pero él tiene miedo de su hermano, y es ahí cuando él comienza a interceder, a rogar, y se da esta oportunidad en la cual él lucha con el ángel de Jehová, que es la cita que está representada en el versículo 4. Esto es importante, hermanos, porque no tan solo muestra a un hombre, a un Jacob que quiere usurpar a su hermano, sino también un hombre que no tiene de alguna manera, hay un lado A y un lado B de ese momento en el cual Jacob lucha con el ángel de Jehová. El lado A es que él era persistente y quería que el ángel de Jehová, le bendijera. Ese es el lado A, el lado positivo. Pero había un lado B también dentro de esa lucha que Jacob tenía con el ángel. Y esto era que él soberbiamente estaba luchando con el representante de Dios. Entonces, de alguna manera, hay una ambigüedad en esto que está mostrando Oseas, en este verso en particular. Otra cosa que llama la atención es que menciona a Betel, siendo que en el libro de Oseas anteriormente ha llamado a ese mismo lugar por otro nombre, Bet-Aven, que significa el lugar de pecado. Pero ahora le llama Betel, que significa el lugar o la casa de Dios. Entonces aquí vuelve de alguna manera a mostrarnos aquella promesa que Dios le hizo al principio a este hombre llamado Jacob. El tercer punto que muestra sobre la vida de Jacob, y esto es importante porque lo está haciendo de una manera desordenada. Oseas no tiene ningún ánimo, y en realidad Dios, por medio de Oseas, no tiene ningún ánimo de mostrar cronológicamente los eventos de la vida de Jacob. Por eso, desde su nacimiento se salta al punto cuando él ya tiene toda su familia, pero ahora retrocede en el versículo 12 para referirse al punto en el cual él huye de la presencia de su hermano y huye de la presencia de su padre y va a Aram a buscar esposa. Y dice en el versículo 12, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Esto nos habla de que este pueblo era igual a su padre. Fíjese que en aquel entonces los que trabajaban por tener esposa no eran las personas adineradas. Los que hacían eso eran los siervos. Y aquí está mostrando que por su pecado, Jacob llegó incluso a tener que utilizar el uso de los esclavos o de los siervos para poder acortejar a una mujer y casarse con una mujer. Entonces vemos cómo la vida de Jacob es un preámbulo de toda la vida del pueblo de Israel. El tercer texto que dice acá, referente a la historia de este hombre, es el versículo 13. Y con esto ya no está hablando solamente de la persona de Jacob, sino que en realidad nos está hablando
de el pueblo que vendría por medio de Jacob. Dice el versículo 13, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Vemos que pese a todas esas cosas, pese a que Jacob era un hombre engañador, usurpador, pese a eso, pese a que huyó de su hermano, pese a que tuvo la desfachatez de contender contra el ángel representante de Dios, pese a que incluso por su desobediencia tuvo que asumir el rol de un siervo y de un esclavo, pese a eso, Dios, en su infinita misericordia, por un profeta, que es Moisés, hace subir a este pueblo de la esclavitud a la libertad. Dice el versículo 13, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, por un profeta fue guardado. Y es así como vemos en estos pasajes cómo Dios muestra a este pueblo pecador que proviene de un hombre pecador. De la misma manera, tú, querido, eres un pecador. Si has creído y confiado en el Señor Jesucristo, te ha amanecido. Hay vida eterna y promesa para ti. Y de la misma manera que Jacob, habiendo sido un hombre engañador, habiendo sido un hombre irrespetuoso, Dios le dio de su misericordia. De la misma manera tú y yo, siendo estos grandes pecadores que somos, podemos alcanzar la gracia de este Dios todopoderoso. El segundo punto de hoy es que hay un gran pecador, pero para este gran pecador que somos nosotros hay un gran Dios. Ahora nunca olvidemos esto, queridos. Este Dios de misericordia se manifiesta plenamente de esa forma, en amor, a través de toda la Biblia. Pero no podemos dejar de mencionar que Él también es un Dios justo. Y que también en su justicia y en su amor aplica su ley. Y eso es lo que también nos muestra en este pasaje. Oseas 12:2. Acompáñenme, por favor. Pleito tiene Jehová con Judá, para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Vemos la justicia de Dios también, no podemos hacer caso omiso de eso. Vemos que Dios es perdonador perfecto. Dios perdona a este pueblo muchas oportunidades, tal cual como lo hizo ¿con quién? Con Jacob, de manera primera. Sin embargo, no podemos olvidar, queridos amados, de que Dios es un Dios justo y Él aplica justicia y Él iba a castigar a Jacob conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Fíjense en el versículo 14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Nosotros no podemos pensar en pecar y no tener retribución por nuestro pecado. Querido, ciertamente si estás en Él y tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero hay muchas cosas que vas a tener que lidiar en este mundo, que son las consecuencias de tu pecado. Por tanto, vas a tener que asumir eso muchas veces. Pero asúmelo bien. Asúmelo porque es parte, es repercusión, es fruto de la justicia de Dios en tu vida. Él te perdonó, Él te libró del lago de fuego y azufre, pero también tienes que asumir parte de la responsabilidad en esta tierra. Muchas personas dicen, no, el infierno no existe, si aquí se paga todo. Sí, aquí se pagan cosas. Pero créeme que no se paga de ninguna forma. Y ese pago de ninguna manera minimiza el castigo preparado para ti si es que no has confiado en el Señor en el lago de fuego y azufre. Pero sí hay pago de parte de Dios, hay justicia de parte de Dios. Así que eso no debemos nunca obviarlo. Dios paga, Dios castiga. Pero nuestro Dios es justo, es santo, es recto, pero también es un Dios misericordioso.
Y para un gran pecador como tú y como yo, Él se manifiesta con absoluta y completa bondad. Versículo 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Pese a que iban a recibir el castigo, nuevamente Dios, en su amor, lo llama a volverse a Él, a volverse a Él. De la misma manera, Dios te llama a ti a volver a Él. Si es que estás perdido, vuélvete a Él. Si es que te estás desviando, vuélvete a Él. Vuélvete a este Dios misericordioso. Versículo 9. Pero yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de fiesta. Aquí está haciendo una alusión directa a la libertad que tuvieron los israelitas habiendo estado en esclavitud por más de 400 años. Yo soy Jehová tu Dios. Si tú has pecado y te has arrepentido, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él nos perdona. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. De la misma manera que a este hombre engañador, a este hombre usurpador, a este hombre irreverente, Dios lo perdonó y le dio una promesa sin igual. A ti y a mí también ese Dios te llama a volverte a Él. Ese Dios tremendo en misericordia. Es justicia, claramente, pero también es misericordia. Nos tiene que palmetear, sí, necesitamos ser palmeteados, pero también nos extiende su mano de gracia una y otra vez. Una y otra vez. De la misma forma como hizo morar en tiendas cuando Dios los sacó de Egipto, de la misma manera que ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos en aquel entonces, momento que recordaban precisamente los años que tuvieron siendo sostenidos por Dios en el desierto. De la misma manera, Él les promete estar con ellos. Aunque igual podemos ver una doble intención en ello. Algunos también piensan que hay una referencia al exilio en eso. Finalmente, versículo 10, nos muestra, queridos hermanos, amigos, la misericordia de Dios para el pecador que se arrepiente. Versículo 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. La misericordia de Dios, amados, se manifiesta por medio de la entrega de su palabra. Vemos cómo para este gran pecador que eres tú y que soy yo, Dios es un gran Salvador, que no tan solo perdona tu rebelión, que no tan solo te sustenta cuando tú no lo mereces, sino que también no deja de nutrirte y de darte una y otra vez su palabra. Es así como vemos nosotros, queridos, que pese a nosotros, Dios es fiel. Pese a nuestra rebelión deliberada, a nuestro pecado, a nuestra mala intención, Él es fiel. Pablo escribe, si ustedes, haciendo una cita maravillosa, algunos piensan que eso era un cántico de la iglesia primitiva. Pablo dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y gloria a Dios, porque para un gran pecador como tú y como yo, hay un gran Dios salvador y misericordioso, que por medio de nuestro Señor Jesucristo vino a entregarse, vino a darse, a morir en nuestro lugar. ¿Cómo despreciar ese regalo maravilloso? ¿Cómo dejar pasar una vez más eso? La verdad es que debemos ser agradecidos tan solo por el hecho maravilloso de oír el mensaje del Evangelio.
Pero el poder del mensaje del Evangelio no está en lo hermoso del contenido, sino en el poder de Dios. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree en él. Glorioso y bendito Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, al cual tú y yo podemos acceder por medio de ese gran Dios misericordioso y perdonador. Oremos al Señor, hermano.